Bienvenidas todos y todas a la inauguración de la biblioteca de la carrera de Sociología Agustín Cueva. Muchas gracias por estar aquí. Un poco la idea de la inauguración es compartir palabras, hablar un poco del proceso, por qué Agustín Cueva, todo el trabajo que hay detrás de esta biblioteca, cómo va a funcionar y sobre todo apostarle a una biblioteca viva, una biblioteca en la cual estos libros circulen, sean leídos y aporten al pensamiento crítico de nuestra facultad. Vamos a empezar con unas palabras del señor decano. El micrófono. Buenos días a todas y todos. Andrea, Tomás, estimadas y estimados estudiantes, estimadas y estimados docentes de la facultad. Es un honor y muy grato el poder dar estas palabras en la inauguración de la Biblioteca Agustín Cueva de la carrera de Sociología. Al enorme saludar, reconocer, destacar el enorme trabajo de las y los estudiantes bajo la coordinación y dirección de Andrea y de Tomás, que han hecho posible en un tiempo bastante corto el poder hacer realidad la apertura de esta biblioteca. La apertura nos plantea varios desafíos. Uno de ellos es la institucionalización de la biblioteca. Tenemos que pelear porque la biblioteca se integre al sistema de bibliotecas de la universidad, y también tenemos que trabajar y pelear por una mejor conocimiento y utilización de nuestros estudiantes y docentes respecto de el sistema de bibliotecas de la universidad y de esta biblioteca. En segundo lugar, me parece que es un saludo y un homenaje a lo que ha sido la carrera de Sociología. No es la primera vez que tenemos biblioteca, tuvimos biblioteca por lo menos un par de ocasiones a lo largo de esta trayectoria de 67 para acá. Y digamos de un contexto en el cual se disolvió, se diluyó en el marco de la integración justamente hacia una biblioteca general de la universidad, y se trata ahora de reandar ese camino. Pero también es de recorrido. Esta biblioteca está conformada por también los repositorios, y lo que dinamizó la parte final fue la donación del profesor Nicanor Jácome de su biblioteca personal hacia la facultad, y reconocer los trabajos de Tomás y de Andrea para que esa donación no se diluyera y se perdiera en el conjunto del movimiento de la universidad. Nicanor Jácome fue en varias ocasiones director de la carrera de Sociología aquí en la Universidad Central, también fue director de Sociología en la Universidad Católica, fue uno de los profesores fundadores de la carrera de Sociología allá por el año 1967. Entonces se trata también de un recorrido, de un juntar caminos, de un juntar raíces. Es muy importante en nuestro trabajo, y tratamos de destacarlo, esto de siempre reconocer las raíces de las cuales nosotros provenimos. Destacar en Nicanor su compromiso con la facultad, con la universidad, con el conocimiento académico, sin sectarismos, era una de las características de Nicanor. Por otro lado, señalar que al recuperar la biblioteca, al inaugurar la biblioteca, estamos también apostando por el soporte del libro como un mecanismo para el conocimiento, para el pensamiento y para la reflexión. Hoy se valora, me parece más que antes, que ese soporte del libro es
un mecanismo, un formato que permite sentarnos, reflexionar, dialogar con el texto y darnos un tiempo para nuestra propia reflexión. En un contexto en donde hay la expansión y multiplicación de las redes digitales, en donde un punto de debate a nivel mundial hoy es el tema de la educación, las redes digitales, pero particularmente esa revolución tecnológica alrededor de lo que se denomina inteligencia artificial, el apostar por el formato de libro al recuperar e instalar la biblioteca es un elemento muy importante. Entonces es un momento de homenaje, es un momento de celebración y es también un momento de compromiso de trabajo presente y futuro. Muchas gracias. Seguimos con palabras del director de carrera de Sociología, Tomás Quevedo. Bueno, primero buenos días a todos, a todas, compañeros, compañeras que están acá. Quisiera, al igual que Francisco, empezar agradeciendo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y hasta la intensidad que le ha puesto la Andrea a este espacio. Este espacio surgió de una necesidad muy concreta, de la necesidad de fortalecer, digamos, las habilidades de lectura, de comprensión lectora y de escritura de las y los estudiantes, en primera instancia de la carrera de Sociología, que es donde Andrea da clases. Y pues de ahí fuimos pensando que, o sea, leer siempre es más bonito en un espacio adecuado para hacerlo. Y ustedes saben que afrontamos múltiples crisis en el mundo, en el país y en la universidad y en la facultad también. Y dentro de esas crisis, digamos, y dentro de esos factores que son complejos, porque cuando uno es solo profesor, uno es solo estudiante, ve un montón de cosas, pero no ve, digamos, como una parte muy compleja, que es la parte de la gestión. De la gestión, digamos, en un marco donde no tenemos muchos espacios, donde lamentablemente a ratos nos ha tocado precarizar el espacio, pero en medio de la precarización del espacio, poder construir un lugar como este, poder reunirnos alrededor de inaugurar un espacio que celebre el libro, digamos, como uno de los inventos para mí, en lo personal, más maravillosos que ha dado la humanidad. Me parece un acto súper importante, como les digo, en un contexto de múltiples crisis, y como decía el Francisco, en un momento donde la propia inteligencia humana se está poniendo a prueba frente al desarrollo de la inteligencia artificial generativa y de nuevas tecnologías. Y quisiera plantear desde ahí una cuestión muy puntual, y es que ya lo decía el Papa León, lo decía muy claramente, ¿qué queda de humano en este momento? ¿Qué queda de humano en lo que pensamos, en lo que decimos? Si estamos utilizando la inteligencia artificial para hacer los deberes, para que nos dé haciendo los ensayos, si le estamos utilizando como psicólogos, si le estamos utilizando para crear todo, para que me dé ideas, ¿qué queda propiamente humano? Y entonces, uno de los elementos que a mí me parece fundamental de esa historia de la humanidad, de ese rastro y de esa huella que ha ido dejando el mundo, son justamente los libros, ¿no? Si los seres humanos dejamos algo en el mundo, son estos rastros, estas huellas que nos toca ir rastreando, que nos toca ir, digamos, recolectando. Y para mí, en mi experiencia personal, los libros han sido esos. Yo tuve la ventaja de gozar de la biblioteca de la carrera cuando quedaba en el tercer piso del gallinero, que le decíamos nosotros, en la Facultad de Jurisprudencia. Ahí teníamos un espacio que era muy bonito, muy grande, con una biblioteca grandísima de clásicos latinoamericanos, soviéticos y chinos, que era básicamente nuestra formación. Y era, digamos, un espacio que a muchos de nosotros nos permitió entender, comprender y acceder a muchos libros. Sí. El día de hoy, digamos, nuestra biblioteca inicialmente está compuesta de dos fondos. El primero es el fondo de lectoescritura, que en este fondo también hay que agradecer mucho a los docentes. Hay muchos docentes que han puesto a disposición parte de sus libros. El semestre anterior, por ejemplo, Andrea nos pidió a los docentes que donáramos un libro que sea muy significativo para nosotros, ¿no? Y hasta nos hizo escribirles una dedicatoria ahí. Entonces, algún rato capaz se chocan con esos libros, ¿no? Porque para los libros, para nosotros, para los docentes, los libros, como les decía, son nuestra herramienta principal. Y entonces, ese fondo de lectoescritura ha sido construido con base en un montón de diálogos, de gestiones con editoriales, con bibliotecas y con los propios compañeros. Y es un esfuerzo bastante grande. Y el fondo Nicanor Jácome, pues es un fondo de un gran docente que tuvimos muchos de nosotros
en esta carrera, que con muchísima generosidad dijo, no tengo dónde dejar esto, se los quiero dejar a ustedes. Y bueno, lo aceptamos de una, no teníamos espacio, pero dijimos, algo habrá que hacer, y pues se logró concretar este espacio. Es una biblioteca muy interesante porque el Nicanor era profesor, sobre todo de dos materias acá, que era Formación Social de América Latina, Pensamiento Latinoamericano, y una más, que era Metodología. Y entonces, esta es una biblioteca interesantísima en ese sentido. Tuve la ventaja de estar muy cerca en la formulación del catálogo, y entonces tienen gran parte y libros en primera edición de lo que fue el debate de la teoría de la dependencia, el desarrollo, neoliberalismo, globalización, migración, y sobre todo una gran biblioteca de metodología y una gran biblioteca de teoría sociológica también. Entonces, es una biblioteca que es bastante completa y, como les digo, arranca también de la generosidad de Nicanor hacia este espacio. Por último, Andrea me había pedido que hable de Agustín Cueva, porque yo le he dedicado media vida a estudiar el pensamiento de Agustín Cueva, pero tendría que hablar muchísimo porque me embalo cuando hablo de Agustín Cueva, entonces no puedo. Señalaré simplemente que Agustín Cueva ha sido el pilar fundamental, uno de los pilares fundamentales junto a Alejandro Moriano, que también fue profesor acá, y a Bolívar Echeverría del pensamiento crítico ecuatoriano. Son tres autores fundamentales, y Agustín Cueva sin duda fue alguien que en las ciencias sociales ecuatorianas y latinoamericanas siempre supo dónde estar. Él estuvo en Chile cuando se estaba dando el gobierno de Salvador Allende, en Brasil, también en Chile cuando se estaba desarrollando también la teoría de dependencia, luego estuvo en México y desarrolló una carrera muy importante, unos textos maravillosos que esperemos poderlos completar acá también. Y además de eso fue uno de los primeros directores de la carrera de sociología, ¿no? Fue quien, y de hecho ustedes tienen aquí el discurso que él da en uno de los primeros congresos de sociología, donde él abre esa pregunta si es posible o no una sociología ecuatoriana y qué características debe tener esa sociología ecuatoriana. Entonces es un pensador que yo los invito a explorar porque es un pensador muy interesante, muy crítico, muy radical y de hecho muy vigente en estos momentos. No es un pensador que debemos revisitar permanentemente, y si la Andrea me invita algún momento puedo dar una charla sobre el Agustín Cueva, pero ahorita no, para no aburrirles. Y lo último que quería señalar es que aprovechemos este espacio, usémoslo y en medio, digamos, de toda esa marea tecnológica que tenemos, desconectémonos un ratito quizá para poder conectar con las historias que los libros nos tienen que contar. Eso es una cuestión muy importante y este espacio está pensado justamente para eso. Como les he dicho ya, varios de ustedes cuando nos hemos encontrado en diferentes situaciones, los sociólogos y las sociólogas somos lectores y lectoras profesionales. Gran parte de nuestro oficio se basa en saber leer, en saber observar. Sí, y si estamos a veces distraídos con el teléfono, no podemos ni leer ni observar de manera adecuada. Entonces, que este espacio nos sirva y que estas herramientas que tenemos acá nos sirvan para poder construir, desarrollar y fortalecer el pensamiento crítico dentro de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al director de carrera de Sociología, Tomás Quevedo, por acompañarnos con sus palabras, sus reflexiones en esta inauguración. Y pues ahora viene un poco el proceso. En realidad los espacios cobran más sentido cuando conocemos la historia que está detrás. Y la historia de esta biblioteca va a ser ahora contada a varias voces que han pasado por acá y que han puesto mucha imaginación, esfuerzo, trabajo, creatividad y pasión para que ahora podamos contar con la biblioteca Agustín Cueva. Yo hice un textito para no olvidarme porque quiero compartir a modo de crónica con ustedes un poco cómo ha sido el proceso. 5 minutos me voy a demorar. Esta biblioteca nace de la detección de un problema, la falta de lectura, y una necesidad, tener acceso a los libros. En la materia de lectoescritura, todos los semestres iniciamos con una pregunta hacia los y las estudiantes de primer semestre. ¿Cuál es su libro favorito de literatura? Y nos hemos encontrado con respuestas alarmantes. La ausencia de libros memorables en la vida de los y las estudiantes e incluso el hecho de que muchos y muchas nos han dicho que no han leído un libro completo hasta ese momento en sus vidas. Estamos hablando de más o menos 18 a 20 años sin un libro memorable.
Frente a esta realidad, en el semestre 24 como profesora de la materia de lectoescritura, decidí traer unos libros físicos al aula. Empezamos con 33 libros de esa colección que se llama Luna de Bolsillo, que están ahí, de la campaña de lectura Eugenio Espejo. Algunos traje de mi casa, otros compré en las librerías de segunda mano, librerías que han sido muy útiles en el momento de construir la biblioteca también. Así, los 16 estudiantes de Lectoescritura 2 tuvieron acceso a 33 libros de literatura para que escojan cuál leer en las horas PAES. A más de eso, podían llevarse el libro a la casa y cuando lo terminaban, lo cambiaban por otro. Ese semestre, el promedio de lectura fue de 8 a 11 libros en 4 meses. En el semestre 24-25, los 40 estudiantes de Lectoescritura 2 de la carrera de Sociología tuvieron acceso ahora a 50 libros de la colección Luna de Bolsillo, que descansaban en mi escritorio en la sala de profes y llegaban al aula por medio de un bolso que yo subí y bajaba cada clase. El promedio de lectura ese semestre se mantuvo entre 8 a 11 libros. Para ese tiempo, ya entre los estudiantes del aula se hablaba de los libros leídos. Ellos y ellas se recomendaban libros. Podemos decir que se fue creando una práctica distinta, una cercanía al libro. Frente a este resultado, que no solo era cuantitativo, sino cualitativo, vimos la necesidad, junto al director de carrera de Sociología, Tomás Quevedo, de tener un espacio físico para construir la biblioteca, con el fin de promover una práctica lectora en la carrera. Para eso, al finalizar este semestre, emprendimos la tarea de gestionar donaciones de libros para la Biblioteca de Lectoescritura. Editoriales como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Doble Rostro, Severo, Kikuyo Editorial, la Editorial Insurgente de Desde el Margen, el Centro Cultural Benjamín Carrión, Bibliomashka, Aníbal Sin Plumas, entre otras, acudieron al llamado e incluso algunas nos donaron todo su catálogo. Pero faltaba algo: la conexión de nuestros estudiantes con sus profesores a través de la literatura. Así que, parafraseando a Iván Egues, con quien pude tener varios encuentros para imaginar esta biblioteca, fuimos en busca de esos libros memorables que marcaron la vida de los profes de esta facultad cuando tenían sus 20 años. Así, muchos y muchas profes nos donaron ese libro memorable para ellos, acompañados de una dedicatoria para los y las estudiantes. Así, cuando se encuentren con ese libro, podrán descubrir algo de esos hombres y mujeres que cada día están en las aulas, haciendo uno de los trabajos más importantes y humanos: enseñar y con ello aprender. Así, el semestre 25-25 lo iniciamos en el aula 2, con la biblioteca de Lectoescritura, que ya tenía un espacio físico y contaba con 400 libros de literatura en 2 estantes de metal. 120 estudiantes de Lectoescritura, de Sociología y Ciencias Políticas fueron los primeros en vivir la experiencia de la biblioteca. El promedio de lectura de ese semestre fue de 7 libros, llegando a 9 en algunos casos. Ahora ya la Biblia contaba con una gran diversidad de géneros narrativos, autores, autoras, ediciones, etcétera, que permitían a las y los estudiantes vivir una experiencia lectora. No solo descubrían los libros que estaban en los anaqueles, también se descubrían ellos y ellas en esas páginas. En el semestre 25-26, 82 estudiantes tuvieron acceso a la biblioteca de Lectoescritura. Una biblioteca que fue creciendo con donaciones provenientes de distintas partes, pero sobre todo de los profes. Muchos se asomaban por la Biblia trayendo uno que otro libro, o en otras ocasiones, donaciones de otras bibliotecas, como el caso del profe Miguel, que no sé si anda por ahí, que una mañana llegó con una enorme cubeta con más de 100 libros de una amiga que se iba de viaje y nos donó parte de su biblioteca. En el semestre 26-26 se decide ampliar la biblioteca, ya que Tomás logra gestionar la donación de la biblioteca del profesor Nicanor Jácome, quien fue director de la carrera de Sociología hace varios años. Así que al inicio del semestre llega al aula 2 cajas con alrededor de 700 libros de ciencias sociales. Este acontecimiento nos inclina a tomar la decisión de crear la biblioteca de la carrera de Sociología, a la que llamamos Agustín Cueva, en un ejercicio de memoria y reconocimiento de uno de los grandes sociólogos del país y quien en su pensamiento también planteó un diálogo entre la sociología y la literatura. Este semestre, el aula 2, llamada ahora también Biblioteca Agustín Cueva, recibe 82 estudiantes de Lectoescritura 1 y 2. Alberga aproximadamente 1.600 libros entre el Fondo de Lectoescritura, el Fondo Nicanor Jácome
y el Fondo de Publicaciones de los Profes de la Facultad. Tiene un catálogo y cuenta con un proceso de carnetización. Hasta el momento, 195 carnetizados. Hoy abrimos el proceso a nivel de la facultad. La biblioteca, en su plan piloto, este semestre, se abrirá 2 tardes por semana, lunes y miércoles, de 2 a 4 de la tarde. El Fondo de Lectoescritura se mantendrá para uso de los y las estudiantes de Lectoescritura 1 y 2 de la carrera de Sociología en clave préstamo y para la lectura en la biblioteca para quienes tengan carnet. Asimismo, los fondos de Ciencias Sociales se abrirán al uso, lectura y préstamo de los y las carnetizadas. Los y las bibliotecarias serán estudiantes que hacen prácticas preprofesionales y que recibirán un pequeño taller de inducción al manejo de la biblioteca y el catálogo. Catálogo que se ha creado con la ayuda del profesor Alexander Amezquita. Cada libro tiene su código, su sello y una tarjeta donde se apunta el nombre de la persona que lo lee. Así hemos podido analizar cualitativamente qué libros son los más leídos. Es importante aclarar que este proyecto es una iniciativa que nace, se planifica, gestiona y ejecuta desde la materia de lectoescritura 1 y 2 de la carrera de Sociología. Y que los esfuerzos han sido múltiples desde la autogestión. Muchos y muchas han metido mano para construir esta biblioteca, sobre todo los estudiantes. David Parreño, Christopher Santa Cruz, Marcos Muñoz, Nat Calderón, Sebastián Rivadeneira y Diego Ponce, encargado del proceso de carnetización, que ya nos va a contar cómo va a seguir. Quienes a través de su trabajo como asistentes de cátedra también se echaron al hombro la construcción de la biblioteca. Otro apoyo fundamental fue el de la compañera técnica docente Bruna Esquinasi, quien se juntó al trabajo de la Biblio cuando llegó el Fondo Nicanor Jaco. Y para esta biblioteca es fundamental reconocer el trabajo, las decisiones y el compromiso de nuestro director de carrera, Tomás Quevedo. Sin él esto no hubiera sido posible. Él, para la creación de esta Biblia, ha tomado decisiones, ha gestionado donaciones de libros, ha puesto estanterías, pero sobre todo ha escuchado ideas y le ha dado a la lectura la importancia y la urgencia que ahora amerita. En todo este camino recorrido con los 373 estudiantes que han leído estos libros, hemos aprendido que la separación de los libros ha sido una estrategia sistemática para eliminar el pensamiento crítico y sobre todo la capacidad de imaginar nuevos mundos posibles. Una estrategia que elimina la memoria. No olvidemos que el capitalismo es una fábrica de olvido. Una estrategia que nos encierra en una realidad individualista. Por eso le apostamos a una biblioteca viva, en la que los libros circulen, abran mentes y caminos, permitan imaginar, dialogar, aprender y tener memoria, que nos humanicen. Esperamos que aquí los y las estudiantes descubran ese libro memorable que va a marcar sus vidas y que la emoción de las historias que están en estas hojas colaboren con la construcción de sentido en medio de tanta muerte y desesperanza. Porque hoy más que nunca tenemos la urgencia de reencantar el mundo. Y en ese trabajo, la lectura y los libros memorables son indispensables. Gracias. Y ahora, el proceso continúa. Bueno, compas, buenos días con todos, todas, todes. Yo estuve 2 semestres seguidos siguiendo este proceso de la asistencia de cátedra de lectoescritura y primero como estudiante de sociología quisiera rescatar que los libros nos ayudan justamente a eso, creo que a poder sentir otras realidades. Tenemos que dejarnos afectar por la lectura, por todos los libros. Y el momento de sentir realidades que no son ajenas, sino son las nuestras, creo que podemos reconocernos como iguales y hacer algo al respecto justo en estos momentos precisos a nivel global en los que el fascismo, la muerte está creciendo en todas las instancias de la vida. Siento que igual la lectoescritura nos ha ayudado a tal vez chocar un poco en los primeros semestres con la academia, porque entramos, claro, primeros semestres nos meten unos libros que a veces no entendemos, que a veces se nos hacen muy pesados, y justamente esa es la crítica, acercarnos a través de la literatura a un mensaje que pueda llegar a todos y todas, y que no sea la academia un mecanismo
de encerramiento, porque eso es lo que han hecho hasta ahora los académicos, las académicas, de encerrarse bastante, y eso ha hecho que nosotros también nos alejemos de esos espacios que nos pueden ayudar a hacer sentir, a hacer un ejercicio político, un deber político de sentir nuestras realidades, las realidades de nuestros compas, y poder hacer algo al respecto. Entonces yo quería centrarme justamente en el sentir, en el dejarnos afectar por la lectura que nos acompaña gracias a la biblioteca, gracias al camello de la Andre, gracias al camello de todos los compas y las compas que hemos estado en este proceso de ¿qué? ¿2 años? ¿3? 2 años. Entonces, eso. Gracias. Hola compas, igual agradecerles por estar acá, por acompañarnos en, bueno, mostrar el trabajo que nos ha tomado, que como comenta mi compañero David, han sido ya 2 años. Ha sido un largo proceso, teniendo en cuenta que todo el tiempo hemos estado recibiendo donaciones, todo el tiempo hemos tratado de gestionar que esos libros lleguen a los estudiantes lo más pronto que son donados. Entre todo eso, la experiencia como equipo de lectoescritura me parece que ha sido fundamental, porque ya estudiante que ya sale de la carrera, me parece que es fundamental tener el libro, como ya lo hemos comentado. Me parece que es importante tener la materialidad del libro para sentirnos, para poder conversar, para poder afectarse, para poder sentir lo que nos cuentan estas historias de literatura, todo lo que hemos leído con los primeros semestres, y que yo espero que también en sus experiencias como primeros semestres, que estamos acá casi todos, puedan compartir esa experiencia con los demás estudiantes, con otras carreras, porque me parece que es una cosa que se debe contagiar. A partir de eso, creo que también es importante que nos reconozcamos como estudiantes en la necesidad autónoma de poder tomar los libros y aprender más allá de lo que nos enseñan las aulas, tomar esta posibilidad de leer en el aula para poder compartir lo que pensamos, discutir, debatir, que me parece que es fundamental, y no simplemente tomar clases e irnos, sino habitar la facultad, habitar la universidad y sentirnos estudiantes. Entre todo eso, creo que ya hemos agradecido demasiado, y también agradecerles a ustedes por ser parte de esto, porque no se da esto. La facultad no existe si no hay estudiantes. Esto se debe y es para los estudiantes y debe mantenerse de ese modo. Entonces, al mantenernos de ese modo, me parece que los estudiantes deberán gestionar este proceso, no solo en este semestre, sino en los siguientes semestres, para que esto perdure y con toda la posibilidad de que esto se siga ampliando. Eso, gracias, compas. Al mando del proceso de carnetización. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Realmente sí quisiera empezar, por más reiterante que sea, agradecer a todos los compas, los profes, desde donde se ha gestionado esto, la iniciativa que se ha dado, el esfuerzo. Igual a todos los compañeros que tal vez no están en nuestro grupo de lectoescritura, pero que han venido a colaborar. Ha habido muchas manos que han ayudado aquí, mucho esfuerzo, mucha cabeza, muchas ideas. Realmente ha sido un proceso muy, muy chévere. Se ha aprendido un montón, se han solucionado problemas. Y todo el esfuerzo es para que tengamos una biblioteca que sea lo mejor posible, que podamos utilizarla nosotros, aprovecharla al máximo. Creo que es una herramienta increíble. Y sobre todo también quería agradecerles a todos los que han formado parte de este proceso, a los que han tenido la iniciativa de participar, de carnetizarse y que tienen la ilusión de poder utilizar este espacio. Les agradezco a todos, realmente espero que esto sea muy útil para toda la facultad, para todas las carreras, para todos los compañeros y profesores. Y sobre todo también aprovecho para invitarles nuevamente a los que no han tenido la oportunidad de poder inscribirse en la carnetización en la primera ronda. Nuevamente estamos abiertos aquí en la mesita de afuera a una nueva carnetización. Los que estén interesados y no la han hecho todavía pueden acercarse, registrar sus datos y se les enviará el link para que puedan también obtener su carnet y hacer uso de este espacio. Y nuevamente les agradezco a todos, especialmente a los que han tenido las iniciativas y a quienes han podido hacer esto, sacar esto adelante. Gracias. Bueno, esto no estaría completo si no escuchamos a los y las estudiantes que han tenido acceso a la biblio. Katia estuvo en el primer proceso cuando abrimos la biblioteca aquí en el aula 2, primer semestre, segundo semestre, y yo la invité para que nos pueda un poco contar su experiencia desde el ser estudiante. Gracias.
Bueno, primeramente quiero decirles que a mí me pasa algo bien gracioso. Los que no me conocen todavía siempre me dicen buenos días, profe. Y es gracioso porque hasta ahora que estamos entrando me digo, profes, le digo, no, soy estudiante. Pero lo interesante de todo esto, y bueno, antes de eso yo quiero compartirles unas palabras que encontré que dice, culto no es aquel que lee libros, culto es aquel capaz de escuchar a otros. Esto lo dijo Eduardo Galeano. Lo interesante de lo que me pasa a mí es que yo he tenido en mi vida, que sí es un poco más que ustedes, 3 momentos importantes en cuanto a la lectura. El primero fue cuando empecé a leer. Antes de saber leer, mi mami me compró un cuento y yo pues aprendí de ese cuento a leer. El segundo es cuando estaba saliendo de la escuela, nos hicieron hacer un proyecto y tenía que leer un artículo y creo que entré en un tema muy complicado, que era la situación de Cuba, y para una niña pues de 11 años eso era muy complicado, pero fue una gran escuela para mí. El tercero, aunque ustedes no lo puedan creer, fue justamente en esta aula. No es que no leí antes, me encanta leer, siempre he leído, pero fue aquí precisamente donde aprendí a aplicar lo que Eduardo Galeano dice, escuchar a los demás a través de estos libros. ¿Por qué cité a Galeano? Porque fue el primer libro que yo tomé. El primer libro que yo tomé fue Las venas abiertas de América Latina, que muchos de ustedes tal vez ya lo leyeron también. Realmente para mí fue un impacto total, un cambio total para mí, a pesar de todas las experiencias vividas y todo, pero fue un cambio, fue un impacto. Uno de los libros que más me hizo reír fue El abuelo que saltó por la ventana y se largó. También, excelente libro, me hizo reír mucho, pero también aprendí sobre las realidades heredadas de nuestra sociedad, por ejemplo, en un libro que es muy sonado, pero que cuando preguntaba casi nadie lo había leído. De hecho, yo no lo leí, sino aquí, fue A la costa, de Martínez. Y también puedo nombrarles, por ejemplo, a Pelea de Gallos, de María Fernanda Ampuero, que también nos muestra una realidad muy cruda, pero que es una realidad. Entonces, para mí, todas estas experiencias y de todos los demás libros que pude leer, porque sí le saqué el jugo, creo, pero realmente a lo que me voy es que en esta pequeña aula, en esta biblioteca naciente, fue donde yo realmente aprendí a escuchar a esos autores, a esas personas, a esas historias, a esos lugares que yo no conocía antes, pero que aprendí a escuchar. Y pienso que esta biblioteca no solamente tiene futuro, sino que nos da futuro a nosotros, como estudiantes de sociología. Entonces, decían que querían hacer una biblioteca viva, porque una biblioteca no es estantes llenos de libros. Una biblioteca viva es personas escuchando lo que nos tienen que decir otras personas a través de ellos. Entonces, bueno, ya dijeron que estaba mucho a agradecer, pero voy a continuar. En realidad es una iniciativa muy buena y yo pienso que como estudiantes y ustedes más que nada como jóvenes, para poder ser mejores profesionales, mejores personas, es importante que leamos. Así que saquémosle el jugo a esta biblioteca. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero queremos agradecer todo el trabajo que ha hecho Andrea y su equipo para tener esta maravilla que yo creo que la facultad se la merecía hace mucho tiempo. Es algo pionero que a los que somos lectores nos hace muy, pero muy felices. Sobre todo saber que va a haber más lectoras y lectores. Y
la invitación que nos hicieron o que nos hicimos nosotros mismos para participar, para ser más honestos, tenía como única finalidad hacer una pequeñísima muestra de un trabajo que hemos venido haciendo aquí con los compañeros y compañeras este último año, un taller libre de son jarocho, que es el nombre del género musical que estamos aprendiendo a tocar. Es una música de mi tierra, una música del estado de Veracruz, en México. Una música muy sencilla en sus componentes, porque es una música de orígenes campesinos, es una música humilde, una música de la tierra, una música que le habla al amor, al desamor, a la naturaleza, a los animales, a la vida cotidiana. Entonces traíamos preparadas un par de piececitas ahí para compartir con ustedes. Le hemos llamado a este taller de son jarocho el taller de los tlacuaches. Los traje. Los tlacuaches es un animalito que hay mucho por allá en Veracruz, que también existe aquí y en toda América casi, que es la zarigüeya. Bueno, entonces eso nomás, y con el permiso de ustedes vamos a aventarnos un par de cancioncitas. Ah, sí. ¿Tiene imán? Entonces, esto se llama la guacamaya. 1, 2, 3. Guacamaya, sal al campo y dile a los tiradores, guacamaya, sal al campo. Que no te lastimen tanto, que tú eres reina de amores. Guacamaya, sal al campo y dile a los tiradores. Sin parar, la tierra es un paraíso que nadie sabe cuidar. Vuela, 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 vuela pago, ¿cómo quieres que vuele si me faltan las alas?
todos sus colores, por el aire va una flor. No la maten, por favor, se lo pido a los traidores, se lo pido a los traidores de la tierra y del amor. Vuela, 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 vola, vola, desde querer mañana vamos queriendo ahora. Vuela, vuela, vuela y sigue volando. Ya me dijiste que sí, pero no dijiste cuándo. Vuela, 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 vuela inspiradora, en el mar de la tarima, tú navegas y